Y dice así en el capítulo 17, los primeros versículos, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada.
2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Este es todo el capítulo 17 y espero que por lo menos podamos empezar con los primeros pasajes. Y es muy interesante estos primeros versículos que hablan de las ocasiones de caer, hablan de los tropiezos. Miren lo que dice en el versículo 1, dice, y dijo a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. En este versículo hay una palabra que debemos entender bien y que quizás nos va a traer luz para nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestro entendimiento de lo que sucede, de las personas, etc. Y es la palabra tropiezo. Dice que le dijo a sus discípulos que es imposible que no vengan tropiezos. O sea, de hecho van a venir. Pero dice, hay de aquel por quien vienen. O sea, ¿quién es el que pone el tropiezo? Y dice que mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se lo arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿no? Una piedra de molino era una gran piedra, ¿no? Donde se molía el trigo, ¿no? Y los animales con un aparato, un mecanismo, ¿no? Hacían rotar una piedra contra otra piedra, ¿no? Unas piedras así muy grandes para moler el trigo. Pero lo que a nosotros nos interesa saber es que era demasiado grande. O sea, si tú te atas una piedra de esas en el cuello y te arrojas al mar, seguro que te vas a hundir. O sea, está diciendo mejor es que se haya muerto al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿no? También la palabra pequeñitos es muy interesante aquí. Hemos visto que en la vida espiritual, en el reino de Dios, todos empezamos pequeñitos, pues, ¿no? La nueva vida en Cristo es como en lo natural, ¿no? Nacemos como bebés espirituales, nacemos con muchas carencias, ¿no? Nacemos sin saber muchas cosas, ni siquiera sabemos hablar, ¿no? Hablando de lo natural, aún también en la vida cristiana no sabemos ni hablar, ni escuchar a nuestro Padre que es Dios, ni entender lo que Dios nos quiere decir. Pero nuestra vida, si se va alimentando, si va teniendo un cuidado sano, nos va a llevar a un crecimiento y en medio de todo ese crecimiento aprendemos todas las cosas de la vida, ¿no? Aprendemos a crecer, aprendemos a hablar, aprendemos a comer, y ya después de unos años ya sabemos varias cosas. Pero los pequeñitos son personas que empiezan en la vida cristiana y son muy amados por Dios, ¿no? Dios ama, incluso viendo espiritualmente qué características tiene un pequeñito. No, pues tiene varias características, como por ejemplo, un pequeñito tiene muchos errores, tiene muchas fallas, hablando en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a las cosas del bien y del mal, porque viene de una vida antigua, quizás con muchas cosas desarregladas en su vida, ¿no? Entonces, y es muy fácil que a una persona que está empezando, que tiene todo el ánimo, que camina, es más fácil hacerla caer, es más fácil ponerle tropiezo que a una persona que ya tiene mucho tiempo. Por eso habla de los pequeñitos.
Y como les decía, la palabra tropiezo en el idioma original de la Biblia, en el idioma griego, es la palabra escándalo. Y yo estuve investigando acerca de esta palabra y me pareció muy interesante lo que hallé. En la Septuaginta, ustedes saben que la Septuaginta es la traducción en griego del Antiguo Testamento, que originalmente pues fue escrito en hebreo en su mayor parte, en casi el 100%. Y un grupo de traductores, de sabios, tradujo todo el Antiguo Testamento al idioma griego, porque ese era el idioma general, ¿no? El Antiguo Testamento no podía ser casi leído nada más que por los hebreos y los que aprendían hebreo, ¿no? Entonces ellos quisieron hacer un Antiguo Testamento más que pueda alcanzar mucha gente, ¿no? Y en aquel tiempo el idioma griego era el idioma de la tierra. Es como hoy el inglés, ¿no? Casi todo el mundo hablaba griego y sus lenguas natales. Entonces, en la Septuaginta tenemos como los equivalentes en el idioma griego de las palabras hebreas. Entonces, su correspondiente palabra, ¿no?, en el idioma griego es la palabra skandaleton, que quiere decir trinquete de una trampa. ¿Qué es un trinquete de una trampa? Es un lugar, ¿no?, donde se fija un cebo en una trampa, ¿no? Es un lugar que es como una atracción, ¿no?, que se ponía para... pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pero era algo que atraía al animal, ¿no?, para que él viniera y luego sea seducido por ese, vamos a decir, por ese cebo, y caiga en la trampa y era capturado, ¿no? Podía ser una trampa, una comida, ¿no? Como a veces, por ejemplo, si nosotros miramos en lo más casero que tenemos, yo he conocido las trampas de ratón, ¿no?, que se le ponía un queso ahí, se armaba la trampa, entonces el ratón venía atraído por el queso. ¿Para qué? Para que luego pisara, o hiciera un movimiento al querer comer el queso y ¡pam!, venía y ya era atrapado en la trampa de ratones, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Era un cebo para atraerlo y para que sea reducido a su captura. Aristófanes, ¿no?, un filósofo griego, usa la palabra, dice que la palabra también, él hablaba de que hay como cebos, como trampas verbales, ¿no? Dice que con un argumento como cebo, dice Aristófanes, se ponen a atraer a una persona hacia el fracaso, ¿no? Eran argumentos que llevaban a las personas hacia el fracaso. Así usa él esta palabra escándalo. Luego, la Septuaginta también, como hemos dicho, es una traducción del hebreo y principalmente, bueno, usa la palabra escándalo, es la traducción de dos palabras hebreas, ¿no? Una, que es la palabra mixol, y la otra que es la palabra mokesh. Mixol realmente quiere decir tropiezo en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, mixol se usa en Levítico capítulo 19, quiero leer, y quiere decir eso, el tropiezo. Levítico 19:14, cuando está dando algunos de los mandamientos, ¿no?, de la ley de Dios que Dios le había dado ahí en el monte Sinaí, ¿no? Levítico se escribió, precisamente es la estadía del pueblo de Israel en el monte, alrededor del monte Sinaí, y justo en el tiempo
en que ellos recibieron la ley. Y una de las leyes era, versículo 14 decía, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Jehová tu Dios. De tu Dios yo Jehová, dice, ¿no? Entonces, ahí realmente la palabra escándalo, la palabra tropiezo, era un tropiezo verdadero, un tropiezo que el ciego, o sea, era no sé quién le pondría, ¿no? una trampa al ciego, un tropiezo, pero eso era lo que quería saber. Lo que nosotros estamos tratando de entender es qué quiere decir este tropiezo. En el Salmo 119 también está otra vez la palabra mixol. 119 es el capítulo más largo de la Biblia, ¿no? El Salmo 119, en el versículo, por eso, 165 dice lo siguiente. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, ¿no? También habla de un tropiezo, pero esta vez de un tropiezo moral, de un tropiezo espiritual, ¿no? Pero dice que los que aman la ley de Dios, ¿no? No van a caer en el tropiezo, ¿no? Porque en este tipo de tropiezo, que podemos decir un tropiezo moral, ¿no? No tropiezo como el Levítico del ciego. Aquí hablaba de un tropiezo que tienen los que conocen, los que aman la ley de Dios. La otra palabra es la palabra mokesh, que quiere decir trampa o lazo. Y también tengo algunos versículos muy interesantes que ver para entender exactamente el significado, ¿no? Porque miren que es muy serio, dice aquí que los que hacen tropezar, los que ponen ese cebo, esa trampa, tienen realmente un castigo muy, muy tremendo, es algo muy fuerte, muy, muy grave, ¿no? Más que los que tropiezan mismo, los que ponen el tropiezo. Y vamos a ver algunos pasajes, como en Josué, en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 13, dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, dice, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, ¿no? Dice que las naciones, por causa de la desobediencia que tendrían los hebreos, iban a ser por lazo, por tropiezo. O sea, las naciones que, si ustedes saben, fueron arrojadas por los hebreos, porque llegaron a un estado tan tremendo de abominación que había en la vida de ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían un dios llamado Moloch, y ese dios Moloch, ¿cómo era la adoración a Moloch? La adoración, ese ídolo Moloch era un ídolo de bronce, ¿no? De cobre, de bronce, muy grande, que en su base era calentado con leña hasta quedar al rojo vivo. Y la adoración a ese Dios era llevar el hijo primogénito de la familia que iba a hacer la adoración, llevaba a su hijo primogénito y lo dejaba en los brazos al rojo vivo de ese ídolo. Y así, ¿no? Realmente había llegado esa gente que vivió antes en la tierra prometida, ¿no? Los cananeos, a una depravación muy grande. Entonces Dios, parte de lo que iba a hacer con su pueblo después de sacarlo de Egipto era expulsar. Ellos tenían que expulsar totalmente, si ellos no se iban, tenían que exterminar, ¿no? Esa era la orden. ¿Por qué? Porque era tan grave, ¿no? Y aquí está hablando, ¿no? Porque si ellos estaban ahí
junto con ellos, seguramente les iban a hacer por tropiezo, por lazo, ¿no? Iban a hacer que ellos hicieran lo mismo, ¿no? Y ocurrió mucho de esto también, ¿no? Las mujeres de ellos los atraían, habían cultos idolátricos que incluían relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces era un tropiezo y una... Bueno, ahí se usa la palabra tropiezo, en otras palabras, ¿no? En el Salmo 145 dice: me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazo, ¿no? Entonces aquí está hablando de gente que estaba también haciendo como esto, ¿no? Poniendo tropiezo. Y habla que quienes eran los que ponían lazo eran los soberbios. Y la verdad, mis queridos hermanos, la soberbia, el orgullo, es como un cebo, ¿no? Muy atrayente, ¿no? Tristemente, ellos llevan a la gente a ser como ellos, ¿no? Ellos nos tientan a que nosotros seamos. Parece que en muchos lugares la soberbia, el orgullo, es hasta una cosa deseable. Los orgullosos tienen como un estatus. Tropiezo era eso, ¿no? En el Salmo, aquí un poquito más adelante, en el penúltimo Salmo 149, en el versículo, 69, perdón, el Salmo 69, versículo 22. Dice: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, ¿no? Aquí estaba hablando, ¿no? Hay que leer el Salmo, ¿no? Estaba hablando de la gente muy mala, ¿no? La idea es que el éxito, ¿no? La prosperidad pueden llegar a ser un lazo o un tropiezo en vez de una bendición, ¿no? Entonces ellos pueden atraer a la gente para hacerlo caer en pecado precisamente con esto, ¿no? Con bendición, con éxito, con prosperidad. La prosperidad no siempre es deseable. O sea, hablando de la prosperidad económica como el exceso de riquezas, ¿no? O la riqueza misma, digamos, ¿no? Como hemos visto en muchos pasajes, las riquezas, el amor a las riquezas puede llevar a, bueno, pues si nosotros amamos la riqueza más que a Dios, entonces tenemos un ídolo, ¿verdad? Entonces las riquezas pueden ser un gran ídolo, las riquezas pueden ser algo que le saca a Dios de ser el rey de nuestro corazón, de ser el Señor de nuestra vida. Entonces, estamos hablando de todos estos ejemplos porque estamos queriendo ver qué puede ser los que ponen tropiezo, ¿no? Tenemos que también ver cómo debemos nosotros cuidarnos, porque por algo está esta palabra aquí en el Evangelio, ¿no? Hay gente que quiere hacer tropezar y wow, esas personas están, dice, mejor les fuera, dice, atarse una piedra de molino y tirarse en el mar que hacer tropiezo. Entonces podemos ver, en resumen, en el idioma griego, en el idioma hebreo, la palabra escándalo, que quiere decir, por ejemplo, el tropiezo como algo puesto en el camino para hacerle caer física o moralmente, ¿no? Es algo puesto en el camino para hacerle caer física, ¿no? En el caso del ciego, o moralmente. O también es la palabra lazo, ¿no? Aparte de la palabra tropiezo, trampa o cebo, ¿no? Es algo para seducirle y atraerle para al final de cuentas arruinarle, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir
tropiezo. Entonces, hacer tropezar a uno de estos pequeñitos es poner un cebo y llegar a hacerle caer hasta arruinarle, ¿no? Pues no sé, yo me acuerdo que precisamente, ¿se acuerdan en el anterior capítulo, cuando estábamos viendo el capítulo anterior, 16, y veíamos cuando Jesús enseña sobre el divorcio? Y en esta enseñanza sobre el divorcio dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, dice, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y decíamos, ¿por qué pues el que se casa con la repudiada del marido? Él adulteraba, porque él pues, no había hecho nada. Pero aquí podemos entender un poco mejor quién es esa persona que se iba a casar con la repudiada del marido. Iba a ser o la otra mujer con la que el marido se iría a casar después de separarse, después de divorciarse. ¿Ok? Entonces, estas dos personas, tanto la mujer con la que se iba a casar, el que se divorciaba, como el hombre que se iba a casar con la divorciada, dice que también adulteraban, igual que la pareja que estaba casado. Entonces aquí se ve que el punto es que ellos eran más bien casi peor todavía. Su falta, su pecado era mayor que el de la propia pareja, porque ellos eran personas que estaban poniéndole tropiezo para separar esta familia, ¿no? Entonces aquí, en este pasaje que está un poquito más adelante del capítulo 17, nos dice que el poner tropiezo para separar un hogar es muchísimo más grave que la propia separación que puede haber en el hogar. Y miren, también otra cosa que es muy interesante de este pasaje, o sea, nosotros necesitamos ver esto de una manera muy, muy clara. Y miren lo que dice, que es la palabra que es imposible, porque empieza diciendo Jesús, imposible que no vengan tropiezos. Que sí van a venir, sí va a venir gente que va a querer arruinar nuestra vida espiritual, que va a querer arruinar, por ejemplo, en este caso, el matrimonio. Y la palabra imposible es la palabra anendectos en el idioma original. Y dice, quiere decir que no se puede esperar esto, ¿no? No se puede esperar que no vengan tropiezos. Es imposible que no suceda. O sea, es imposible que la vida venga sin tropiezos. ¿Ok? Los tropiezos van a venir. Y aquí está diciendo que los que causen los tropiezos, wow, dice, ¿no? El Señor, más les valdría hundirse en el mar. Pero esto también nos lleva a nosotros a entender una cosa, especialmente aquellos que estamos en la tarea de edificación de las personas en la iglesia. Cuando nosotros estamos edificando a las personas, no lo estamos cubriendo o apartando, aunque inicialmente sí, ¿verdad? Inicialmente nosotros queremos que la persona se aleje, ¿no? de todo lo que pudiera, digamos, causarle tropiezo, especialmente cuando son pequeñitos. Y hemos hablado de este concepto de pequeñitos en lo espiritual. Pero en realidad nosotros necesitamos edificarles a las personas como para que cuando vengan esos tropiezos, ellos no tropiecen, ¿no? Entonces, ellos van a todo el mundo tiene sí o sí que enfrentarse a un mundo. Los papás que tienen niños pequeños, ustedes no lo van a poder tener apartados de las influencias malas de este mundo por toda la vida. Ustedes van a tener a sus hijos un día que soltarlos, y ellos van a entrar en un mundo donde sí hay tropiezos. Y aquí dice, es imposible que no sean tentados a venir los tropiezos. De hecho, mucha de nuestra edificación, dice la Biblia, de lo que hacemos
los siervos de Dios o cualquiera que está edificando, una persona, ¿no?, que está en la tarea de la obra del Señor en este área de la edificación, va a ser probada su obra. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 3. Y el apóstol Pablo está hablando de los que edifican. Dice, miren, versículo 9. Porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, así como dice aquí, es imposible que no vengan tropiezos, y aquí también dice que la obra que nosotros hacemos se irá probada por fuego. Y si nosotros hacemos esa obra con materiales de segunda calidad, como aquí llaman, ¿no?, madera, heno, hojarasca, o sea, materiales inflamables, ¿no?, que cuando viene el fuego se van a quemar. O al revés, cuando nosotros hacemos la tarea de la edificación bien, ¿no?, hacemos una tarea de edificación donde edificamos con oro, con plata, piedras preciosas, que son tres materiales que resisten el fuego. Viene el fuego, le ponemos un fósforo y no se va a quemar, ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas. Entonces, nuestra edificación, como podemos decir, también va a ser probada. También va a tener, como aquí dice, ¿no?, una prueba, ¿no? Aquí le dice la palabra tropiezo, pero ahí habla de que hay una prueba. Existe la posibilidad, no es la posibilidad, ¿no? Estábamos viendo que es imposible que no sea probado. Es imposible que la obra que usted ha hecho, como estoy hablando a los ministros del Señor, la obra o a los que estamos edificando personas, es imposible que esta obra, que esas personas que estamos edificando no sean probados. Y quizás en algunos lugares, tristemente, las personas se nos van, las personas se nos fueron. ¿Y qué? Y los buscamos. ¿Qué pasa? Quizás es que vino el fuego de la prueba, o vino aquí, como aquí dicen, los tropiezos, que era imposible que no vinieran, y cayeron, y fueron, y llegaron a estar en la ruina espiritual. ¿Ok? Dice en el capítulo 10, versículo 13. Por otro lado, tenemos este otro pasaje también muy importante en el Evangelio. Capítulo 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿No? Entonces, nosotros podemos soportar el tropiezo, podemos soportar, ¿no?, la prueba, ¿no? Y es posible. Y es más, dice, no, Dios no va a dejar tentado más de lo que podemos soportar. Pero no quiere decir que no podamos caer. Quiere decir que si nosotros decidimos soportar, podremos hacerlo. Mire, porque Santiago dice lo siguiente, el capítulo 1, versículo 13 dice, en el 12, mire lo que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ve? Cuando la persona
ha soportado, la palabra, ha vencido la tentación, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué? Porque se ve que la obra que ha sido hecha en esa persona era una verdadera obra, ¿no? Era una obra de oro, de plata, de piedra preciosa. Esa persona quedó firme, soportó la tentación y el resultado cuando una persona vence la tentación es más vida, ¿no? La corona de vida, ¿no? La corona era la recompensa, ¿no? Como hoy en los Juegos Olímpicos de los griegos era una corona de laurel. Nosotros tenemos una medalla de oro, ¿no? Bueno, pero era eso, ¿no? Que cuando uno es probado y sale adelante de la prueba, entonces quiere decir que está bien, que ha sido edificado, ¿ok? Por eso, miren, hemos hablado de aquí de esto de Lucas 16, ¿no? Del divorcio, del matrimonio, ¿no? Entonces, si un matrimonio, mis queridos hermanos, está bien fundamentado, bien fundado sobre la roca, entonces ese matrimonio va a salir adelante, va a resistir las pruebas, ¿no? Y miren, aquí habla también, en el versículo 2 sobre todo, lo siguiente también es bueno hacer énfasis en esto. Para Dios, la justicia, y para la justicia de Dios, digamos, es mucho más seria la culpa del que tienta que del que cae en la tentación. Y aquí es lo que veíamos, ¿no ve? En el capítulo 16 de la separación de una pareja. Y hay en los pecados sexuales, hay mucho que quizás nosotros no vemos. Quizás cuánta culpa tiene el que cae en un pecado sexual. Hablamos de las violaciones, hablamos de estas cosas. ¿Cuántos de estos caen porque fueron tentados? ¿No? Usted sabe que el hombre en el área sexual es atraído por la vista, ¿no? Por el vestir de las mujeres, ¿no? Y aún tristemente de las niñas. Miren, hermanos, los padres que visten a sus hijas así sensualmente, las están exponiendo. Y quiero decirle, esos padres no son tan inocentes. Esos padres también son parte del tropiezo, si es que ocurre alguna de esas cosas. Y todo eso, los padres que no enseñan bien a sus hijos a saber ponerse en su lugar en ciertas situaciones de la vida. Entonces, los hombres son atraídos. ¿Y cuántas de esas violaciones no fueron producto de ese cebo que el hombre, pues no, aquí habla de los pequeñitos, pero hay gente que ni siquiera es cristiana, es tan fácil caer. Y luego, no, pues cómo serán, cada situación es especial, no sé. Las mujeres son atraídas con palabras, con la seguridad de los hombres. Mis queridos hermanos, en el corazón de los hombres están muchas cosas que van a salir a luz. Dice la Biblia, todo lo que está escondido va a salir a luz un día. Hay personas que se hacen a los inocentes en toda esta situación. Pero el Señor habla de que nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón en cuanto a esto de los tropiezos, en cuanto a esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, 27 y 28 habla, yo os digo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que permita que en su corazón haya adulterio, ya adulteró, que en su corazón haya sido tentado, que haya, no que haya sido tentado, porque la tentación no es pecado, pero como dice Santiago, creo que hemos leído solo la primera parte. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la tentación viene y es la prueba, ¿no? Y depende del hombre. Cuando se trata de pecados sexuales es muy clara la instrucción bíblica. Huye, ¿no? Escapa de eso. Pero cuando la persona, más bien en vez de escapar, le da más bien lugar y empieza a darle vueltas a la cosa, ¿no? Y que esta tentación que me gusta, que de lejito nomás, pero aquí, no, ahí es donde la persona cae. Y ahí dice que en el corazón empiezan todos los pecados. No hay pecado que no empiece ahí. Entonces, igual que en cada tentación, mis queridos hermanos, hay trampas en muchas áreas de la vida, ¿no? Puede haber trampas en el área económica, puede haber trampas en, no sé. Lo único que podemos terminar diciendo ahora que hemos considerado todo esto es que cuidado, hay de aquel que es el que pone cebo. ¿Cuál? Y peor si pone un cebo premeditadamente. Hay aquel hombre que está mirando a la mujer de su prójimo y que va a causar un rompimiento matrimonial, o esa mujer que está atentando a un hombre casado. Dice, mejor, bueno, pues así dice Dios. Y sabe usted que Dios es poder, que Dios es Dios. No le va a ir bien, no le va a ir bien a la persona que cause tropiezo. Bien, sigamos en el siguiente pasaje. Dice el versículo 3, dice, mirad por vosotros mismos, dice. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y luego, o sea, dice que si alguien peca contra ti, pero se arrepiente, debes perdonarle. Eso ya hemos hablado y de eso tenemos totalmente una certeza, ¿no? El que no perdona es el que pierde. Y aquí dice, si este hermano, pero aquí habla un poquito más, que debes reprenderle. Que si tú ves, si esa persona te peca contra ti, entonces tú debes reprenderle, porque tú estás buscando su bien, de que él no siga, porque no esté haciéndote mal, no esté haciéndote causa de tropiezo. Y dice, y si se arrepiente, perdónale, ¿no? Entonces, háblale, repréndele, y si él te dice, sí, perdónale. Y luego dice que no solamente una vez. El versículo 4 dice, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ok, entonces, la primera parte habla del perdón. Quizá también es un poquito como un avance de lo que habíamos visto hace un rato. Entonces, si peca contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale, ¿no? Entonces, el perdón, si se arrepiente, es totalmente indispensable, ¿no? El que no perdona, mis queridos hermanos, pierde, ¿no? Aunque varias veces, sí, igual perdónale. Miren, en Mateo, en el capítulo 18, hay un pasaje muy lindo, muy interesante, donde el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, le estaba enseñando también algo así. Le dice en el versículo 28, capítulo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué dice 7? Y Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ok, entonces aquí está hablando de que se debe perdonar. En realidad, como les decía, nosotros tenemos que tener bien claro que si no perdonamos, nosotros somos los que estamos mal, nosotros somos los que estamos llevando la vida, o sea, estamos haciendo mal.
Miren, y viene de un pasaje de cómo es la restauración del hermano. Es como una ampliación de esto que estamos viendo. Dice en el versículo 15, estamos en Mateo 18, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No vayas a contar a nadie, ve y repréndele, como dice aquí. Si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿no? Si se arrepintiere, y luego perdónale, dice, ¿no? Mas si no te oyere, ¿qué pasa si no te oye? Aquí está hablando un poquito más allá. Dice, versículo 16, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, a esos 2 o 3 testigos, si no los oyere a ellos, versículo 17, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. ¿No? Entonces, hay una progresión, porque la idea es salvar al hermano, la idea es que llegue a un arrepentimiento, porque de tu parte tienes que perdonarle. Pero ¿por qué se lleva a otros 2 testigos? Si igual lo tienes que perdonar, para que salves al hermano, ¿ok? Y aquí dice que Pedro, escuchando eso, le preguntó, pues no, ¿cuántas veces te voy a perdonar entonces? 7, le dijo. No, Pedro le dijo, hasta 70 veces 7. Y luego le muestra una parábola muy interesante que lo vamos a ver muy rápidamente, pero sí la vamos a leer porque necesitamos comprender totalmente que el perdón es tiene de gran importancia en nuestra vida espiritual. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Estamos en Mateo 18, 23. De un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Mire, ¿no? Había uno que le debía muchísima plata, ¿no? En realidad los 10,000 talentos, hemos hecho cálculos, son como 140, casi 150,000 días de trabajo, el sueldo que se paga a un jornalero por 150,000 días de trabajo. No le alcanza la vida para pagar a un jornalero esta deuda. Entonces, que como no le pudo pagar, dice, ordenó venderle a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para cobrarse la deuda. Porque en aquel tiempo, pues una persona que debía un dinero y no podía pagar, tenía que venderse como esclavo, y el dinero que le pagaban por la venta iba por lo menos a amortizar algo la deuda. Y dice, ¿y qué dice? Entonces dijo, véndanlo a este y a su familia. Versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, dice, de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miren, esas 150,000 jornales le perdonó semejante deuda. Pero, aquí está el asunto, ¿no? Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, igual que lo que él había hecho con el que le debía mucho. Versículo 30 dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Miren qué situación. A él se le fue perdonado una cantidad increíble, 150,000 días o sea, el sueldo de 150,000 días de trabajo de un jornalero, y 100 denarios son precisamente 100 días de trabajo, de 150,000 a 100, bueno, 100 días de trabajo son 3 meses. 150,000 días de trabajo no te alcanzan, no sé, 10 vidas.
Si lo dividimos entre 365, vamos a ver cuántos años de trabajo. Pero es imposible pagar esa deuda. Pero él viene y lo mete a la cárcel, a ese consiervo que le debía solo 100 días de trabajo. ¿Y qué sucede? Versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí está el corolario de esto, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas, ¿no? Miren qué maravilloso el perdón que nosotros recibimos por causa del pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es grandísimo y perdona todos nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Pero hay una condición, y la condición es que nosotros también perdonemos a nuestros consiervos todas sus ofensas. Y miren, este hombre nos puede pasar así si nosotros no perdonamos de corazón, que esa grande deuda que le habían perdonado, ahora porque él no perdonó esta pequeña deuda de 100 denarios, él ahora otra vez, como que otra vez le volvió la gran deuda, y ahora sí él fue metido en la cárcel. Y sabemos que pues, no salió en 2 días, porque 150,000 jornales diarios, ni trabajando en la cárcel todos los días. Por eso les decía, no le alcanzaba la vida para pagar esa deuda. Entonces, el Señor está hablando de la necesidad imperiosa de perdonar. Quizás podemos ver, quizás puede inferir un poquito aquí el asunto de que una persona que le viene que peca contra uno varias veces, quizás es una persona que está causando tropiezo, ¿no? Pero dice, no importa, si 7 veces al día te sigues pecando contra ti, pero viene y se arrepiente, perdónale. Y recuerden también, miren, estas parábolas que hemos visto en Mateo 18, inmediatamente, ya esto para terminar, ¿no? Podemos ver en el siguiente versículo, dice, ¿no? Después del 18:35, Jesús enseña sobre el divorcio. Miren, está hablando del matrimonio. ¿Y sabe qué pasa en los matrimonios? Para terminar, simplemente como una aplicación. En los matrimonios nos ofendemos más de 7 veces. Y a veces en la misma situación. No solo 7, 70 veces 7 y no sé cuántas más. Pero el consejo del Señor es perdona. Todo el tiempo perdona y perdona y perdona. La cosa es que también el hermano venga y se arrepienta. Si no se arrepiente, repréndele. Pero si te dice, bueno, perdóname, perdónale. Y síguele perdonando y síguele perdonando. Entonces, tendremos, ¿no?, una relación matrimonial sana. ¿Y por qué tenemos que perdonarnos tanto? Pues porque nosotros no somos perfectos. Porque nosotros estamos en un proceso de perfección.